en el blog de Mildred. Hoy estamos en nuestra sección de entrevistas con autores con Geraldine Quintero. Ella es venezolana y tiene su libro La distancia entre tú y yo. Hola Geraldine, bienvenida. Hola Mildred, muchísimas gracias por haberme permitido estar en este espacio junto contigo y bueno, por supuesto por permitirme dar a conocer un poco más de mí y de mi libro. Claro, empecemos con eso, Geraldine, precisamente. Cuéntanos un poco de tu libro, de qué trata, creo que no lo has publicado aún, ¿verdad? No, aún no está publicado, lo estoy terminando de hacer y espero poder publicarlo pronto. Qué bueno, entonces esto es una primicia para todos. Bueno, Geraldine, entonces Correcto. Cuéntanos un poquito. Bueno, el libro La distancia entre tú y yo, tal como su nombre lo dice, cuenta la historia entre dos personas que están separadas físicamente, pero que además durante su relación descubren que hay otra barrera entre ellos dos, aparte de la barrera física, y es que uno de ellos padece un trastorno mental que el otro no entiende y que lo confunde porque es algo que no conoce, pero entonces por ese amor que siente por la otra persona intenta investigar y poder darle el mejor apoyo al otro. Wow. Qué importante estos temas, ¿no? De la salud mental. Sí, súper importante. De hecho, es una historia basada en una experiencia personal que me enseñó mucho y bueno, quisiera que fuese una enseñanza para esas personas que están pasando por lo mismo o pueden pasar en un futuro por esa situación. Okay. Pero la historia es una novela de ficción. Es una novela romántica, correcto. Basada en algo, en tus experiencias. Exactamente. Bueno, Geraldine, ¿y cómo empezaste a escribir o por qué te decidiste a empezar a escribir? Bueno, yo empecé a escribir cuando tenía unos 14, 15 años, ahorita tengo 30, y como todo adolescente en ese entonces estaba pasando por una etapa de cambios y como siempre he sido una persona bastante reservada, sobre todo cuando se trata de mis emociones y sentimientos, empecé a escribir como una forma de poder desahogarme. Poco a poco me fue gustando cada vez más y hubo un momento en que quise compartir lo que escribía con las demás personas. Entonces empecé a publicar mis escritos por las redes sociales de ese entonces y quise llevarlo más allá y fue ahí cuando tuve la idea de hacer un libro. Pero me tomó bastante tiempo empezarlo y bueno, el año pasado estuve en una escuela para autores y ellos me dieron no solo las herramientas, sino ese empujoncito que necesitaba para crear el libro. Ay, qué bueno que te decidiste, Geraldine. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te sientas o en qué te inspiras para escribir? Bueno, realmente no tengo un patrón como tal. Siempre que escribo es distinto. Normalmente lo hago cuando siento que quiero hacerlo, cuando necesito desahogarme por alguna situación y además de esto, en el día a día,
quizás tomo inspiración de algún lugar al que voy, una película o una serie que vea, incluso de alguna canción que escuche. ¿Ah? Y, por ejemplo, ¿tienes algún escritor favorito y que tú sientas que ha influenciado en tu forma de escribir? Como tal, no tengo uno que pueda decir que es mi favorito, pero si tengo que decir uno, hay una escritora que también es venezolana, ella se llama Nacarit Portal, y la verdad es que no solo me ha inspirado como escritora, sino ella como persona y su historia de vida, que es bastante inspiradora, valga la redundancia. Oh, wow. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para publicar tu primer libro? Bueno, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Yo, como te digo, empecé desde muy joven, pero realmente desde el año pasado hasta este momento es que me he sumergido mucho más en el mundo de la escritura y de la publicación de libros. Entonces, desde que empecé ha sido un proceso de constante aprendizaje y de descubrirme a mí misma también, quizás cosas que no sabía en su momento que podía hacer, ya las he hecho, entonces eso también ha sido bastante gratificante para mí. ¿Vas a autopublicar o estás con alguna editorial? Autopublicar. Ah, sí, allí le toca a uno todo, ¿no? Solo. Es correcto. Sí, es un proceso bastante complejo, en el que, por supuesto, si no tienes, como decir, el apoyo de otra persona, te toca hacer prácticamente todo a ti solo. Correcto. ¿Y cuál es tu inspiración a la hora de escribir? Bueno, casi siempre me inspiro en mis sentimientos. La mayor parte de las veces, si algo me causa alguna emoción específica o si estoy pasando por un momento en el que estoy muy alegre o por el contrario no me siento tan bien, entonces tomo eso como una fuerza para escribir. ¿Con tu primer libro quieres dejar algún mensaje? Sí, bueno, en realidad quiero dejar varios mensajes, como hablamos al principio, la importancia de la salud mental, pero además quiero mostrar la importancia que tiene también el amor propio y el anteponerte a ti como persona y tus sentimientos por encima de los demás y de los deseos del resto del mundo, aunque eso muchas veces signifique que tienes que tomar decisiones que no quieres tomar. Tal como dice una frase por allí, que a veces lo que quieres no es necesariamente lo que necesitas. Es muy importante darle visibilidad a eso, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, por esas emociones del momento, y tomamos decisiones que quizás no sean las correctas y no nos vayan a dar bienestar. ¿Y cuál ha sido ese momento más difícil en tu carrera hasta ahora como escritora? Considero que no ha habido un momento al que pueda llamar como el más difícil,
sino que han habido varios momentos de dificultad, porque por supuesto la inspiración no siempre está ahí. Uno como persona tiene momentos altos y bajos y puede que, más que nada, me he estado enfrentando a, bueno, superar momentos en los que no me siento tan bien como para sentarme y escribir, o en el que tengo un bloqueo y no sé cómo continuar con la escritura. Creo que ese ha sido el mayor desafío. Y por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes ese bloqueo ante la página en blanco, ¿no? Que nos sucede a todos y es difícil superarlo. Bastante. Bueno, yo lo que hago es simplemente alejarme por un rato de la computadora y enfoco mi atención en otra cosa que no tenga nada que ver con el proceso de escritura, y cuando siento que ya estoy más relajada, me siento de nuevo a escribir, a continuar con ese proceso. Como para despejar la mente. Es correcto. Es que a veces siento que en mi caso me enfoco tanto en que quiero seguir escribiendo que las ideas no fluyen como deberían, entonces tengo que darme un momento para pensar en otra cosa, quizás hacer otra actividad que me tranquilice y poder retomar con la escritura nuevamente. ¿Y qué te hace sentir más satisfecha como escritora? Bueno, lo que me hace sentir más satisfecha es cuando el trabajo está terminado. Porque, por supuesto, y como estamos hablando, uno pasa por muchas cosas durante el proceso de escritura, ¿no? Entonces, ver que el trabajo ya está listo y que lo vas a poder mostrar es bastante gratificante. Punto final. Correcto. ¿Hay algún libro en particular que hayas leído, que te haya cambiado la forma de ver el mundo o que te haya impactado? Hay un libro en particular con el que me sentí bastante identificada, se llama Soltérica Ibérica. Y bueno, trata de la historia de la autora. Ella tiene 30 años, aún no se ha casado, no tiene hijos, y cuenta a qué cosas y a qué opiniones se ha tenido que exponer por eso, ¿no? Y me sentí bastante identificada con lo que ella cuenta, porque bueno, muchas veces cuando tienes cierta edad y te has casado o has formado una familia, te suelen decir como te tienes que apresurar, porque de pronto luego puede ser muy tarde. Y uno mismo se pone como esa mentalidad, ¿no? De que si no lo haces a un cierto tiempo, entonces no vas a ser una persona realizada, ¿no? Cuando la verdad es que las personas son distintas, las situaciones son distintas, y bueno, lo más importante antes de que eso ocurra es enfocarte en ti, en lo que tú quieres ser como persona, como profesional. Y bueno, si llega, llega, y si no, eso no significa que no seas exitoso, ¿no? Correcto. Los prejuicios de la sociedad, ¿no? Correcto. Son cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que, bueno, lamentablemente todavía subsiste. En Venezuela todavía persisten este tipo como de costumbres, ¿no? Arraigadas a la sociedad. Sí,
Creo que no solamente aquí, sino en muchas otras partes del mundo, todavía está este pensamiento de que eh, a tal edad ya tienes que haberte casado, que haber formado una familia, quizás tener una estabilidad económica, pero lo cierto es que en la vida de cada persona sucede distintas situaciones que quizás no permiten que eso suceda pues a una edad temprana. Muchas veces una persona de 40 es cuando está graduándose de la universidad o quizás consiguiendo su primer trabajo soñado. Todo va a depender de lo que quiera cada ser humano en su vida y por supuesto de los factores externos que también tienen mucho que ver ahí. Cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, vamos a pasar ahora a unas preguntas un poco más divertidas. Entonces, por ejemplo, ¿pensaste en algún título que dijiste qué absurdo para el libro, o que lo descartaste y dijiste, ay, no, este no? Como tal, un título absurdo, no. Realmente sí fue un proceso largo para escoger el título final, pero siento yo que cualquiera de los otros también me hubiesen gustado, solo que bueno, el que se adaptó más a la historia y al mensaje que yo quiero transmitir fue ese precisamente, la distancia entre tú y yo. ¿Hay algún personaje de tu libro que quisieras encontrarte en la vida real? Bueno, sí. Como te comenté, es una historia que está basada en una experiencia personal y el personaje principal, una mujer, es como decir quien yo hubiese querido ser en un momento de mi vida, porque así siento que muchas cosas hubiesen sido diferentes para mejor. Ok. Si tuvieras que escribir un libro sobre un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Wow. La verdad es que yo soy amante a los animales. Hasta hace unos años mi sueño había sido tener un perrito. Entonces, hace 6 años, mi papá nos regaló a mi hermana y a mí este cachorrito que no solo vino a afianzar ese amor que tengo hacia los animales, sino además a mostrarme muchas cosas que antes quizás no veía, porque bueno, solo el que tiene mascotas sabe lo que ellos te hacen sentir y cómo cambia tu visión de la vida una vez que los tienes. Entonces yo creo que escribiría sobre él. Qué lindo. ¿Hay algún personaje de un libro de otro autor que te gustaría incluir en uno de tus futuros libros? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No te escuché bien. Sí. ¿Hay algún personaje de un libro de otro autor que quisieras, por ejemplo, incluirlo en uno de tus futuros libros? Sí, claro, definitivamente sería la autora de este libro que te comenté, Soltérica Ibérica, porque siento que ambas tenemos mucha similitud. ¿Ella es española? Sí. Bueno, de pronto la puedas conocer. Sería espectacular. Sí, y si tuvieras que darle, por ejemplo, un título a tu vida, ¿cuál sería? Wow, esa pregunta es bastante profunda. Yo siento que hasta ahora
sería un libro sin título, porque bueno, yo considero que a pesar de que he vivido muchas cosas que quizás otras personas no han vivido, aún me falta mucho por vivir, mucho por aprender, y creo que hasta que no sabes si eres lo suficientemente sabio como que darle un título a ese libro no es fácil. ¿Te gustaría escribir de otro género o seguirías con la línea del romance? Me gustaría escribir y de hecho tengo pensado hacerlo, poesía. Es un género, sí, es un género que me gusta mucho, que he estudiado y que por supuesto he escrito también. Qué bueno leer algo de poesía tuyo. Gracias. Geraldine, ¿hay algún libro que hayas leído y que te haya dejado con ganas de más? Que tú digas, ay, no, pero le faltó algo más a este libro, a esta trama. Bueno, hay un libro que me gustó mucho, se llama Ángel de mi guarda. No recuerdo muy bien de qué autor es, pero me gustó tanto que me dejó esa sensación de querer leer más sobre la historia. Sí, eso pasa cuando nos gusta mucho la historia, ¿no? Ah, se acabó. Correcto. Si tuvieras que escribir un libro con un personaje famoso, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, tengo en mente a varios, pero creo que elegiría a la princesa Diana. Me parece que ella fue una persona con un corazón bastante puro, que, bueno, lamentablemente partió sin haber dado todo lo que tenía para dar, pero que creo que es un personaje que no debe olvidarse, sobre todo porque hizo cosas que normalmente y sobre todo hoy en día no hacemos. ¿Qué planes tienes entonces para el futuro como escritora? ¿Para cuándo podemos esperar la publicación de tu primer libro? Yo espero que sea pronto, de hecho ya lo estoy terminando y por supuesto tengo en mente muchos temas de los cuales también quiero escribir. No quisiera quedarme solamente con un libro, sino hacer muchos más y bueno, en el camino ir aprendiendo como lo he hecho hasta ahora. ¿Hay algún mensaje que tú quieres dejarle a tus futuros lectores? Bueno, el mensaje quisiera dejarles sería ese que te comenté en un principio, ¿no? Creo que hoy en día el tema de la autoestima y de la toma de decisiones es muy importante, sobre todo para los jóvenes que, bueno, no saben muy bien qué cosas serían lo mejor para ellos. Y entonces ahí es cuando vuelvo y digo que el amor propio es una de las cosas que más se tiene que alimentar y fomentar, porque cuando uno se pone como prioridad, entonces es ahí cuando vienen las decisiones correctas, ¿no? Más allá de las decisiones que nos gustaría tomar. Bueno, Geraldine, ya como finalizando
Por favor, cuéntale a tus lectores, a los futuros lectores, dónde vamos a poder encontrar tu libro y hazle una pequeña invitación para que podamos acceder a tu libro. Bueno, una vez publicado, mi libro va a estar en la plataforma de Amazon. Por allí lo van a poder obtener. Y además también por medio de mi Instagram, Geraldine Quintero Escritora, pueden saber el momento exacto en el que se haya publicado y ver qué otros proyectos tendrán de ahí en adelante. Qué bueno, Geraldine. Bueno, en el blog de Mildred tienen las puertas abiertas para lanzar La distancia entre tú y yo. Quedamos muy pendientes de este lanzamiento e invitamos a todos los seguidores del blog de Mildred para que se acerquen a comprar La distancia entre tú y yo de Geraldine. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Oh, muchísimas gracias a ti nuevamente por este espacio y bueno, por permitirme ser mi primera entrevista. Ay, qué bueno, Geraldine. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos siguen en el blog de Mildred.